a un nuevo episodio de Mires Podcast en esta segunda temporada que nos hemos enfocado en tu crecimiento personal. Estamos muy felices porque John Maxwell habla acerca de una ley llamada ley del tope, donde nos lleva a que nosotros primero podamos reconocer cuál es ese tope y ese límite para poder romperlo. Y hoy tenemos unos invitados de lujo, unos jóvenes que le han creído demasiado a Dios, pero no solamente se han quedado en el punto de la fe, sino que esa fe la ha llevado a acción y les ha permitido romper los límites en distintas áreas de su vida. Para mí es un gusto recibir aquí en Caracas, Venezuela, a nuestros pastores de Mires, Costa Rica, José y Valesca Berrueta. Bienvenidos. Pregunta obligada de este podcast: ¿cuántas arepas se han comido desde que llegaron acá a Caracas? Nos hemos comido varias y con diferentes rellenos. Entonces bueno, vamos bien, ya perdimos la cuenta. Pero alguno de los rellenos más llamativos. El queso guayanés, por favor. Tenemos una baja de queso guayanés. Queso guayanés. ¿Y qué tiempo llevan ya en Costa Rica aproximadamente? Mira, tenemos casi ya 7 años y medio, específicamente. 7 años y medio. Una de las cosas que quisimos hacer este podcast aprovechando su visita es porque, pues, hace 7 años, como bien lo decían, les tocó enfrentar la migración, salir de Venezuela a asumir nuevos retos. Y yo sé que seguro no será solamente a nivel ministerial, sino en muchas áreas de su vida. ¿Cómo vino esa decisión? ¿Por qué la tomaron? ¿Cómo se dio ese proceso de decir, bueno, vamos, y aparte de escoger Costa Rica? Porque bueno, ahorita está de moda, ya uno sabe. Caracas, Darién, Estados Unidos, pero Costa Rica. ¿Cómo nació esa idea? William, fue una cosa muy loca porque, bueno, la visión de Mires siempre ha sido 207 países, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo, pues en ese momento yo trabajaba para una empresa. Recuerdo que habían varios departamentos, era una empresa transnacional, y habían varias vacantes para Panamá, para Costa Rica, para varios países, incluso Venezuela. A mí me colocaron en Costa Rica. Para ese momento era la empresa, todo iba mal para ese departamento de Costa Rica, y bueno, Dios puso favor y gracia, y cuando entré yo a ese lugar empecé a dar muchísimo fruto en ese departamento. Recuerdo que, bueno, hubo diferentes cambios, renuncié a la empresa, la pastora y yo montamos nuestra propia empresa, en su momento con el pastor Octavio y Merles hicimos un conjunto, un mix ahí bien chévere, y recuerdo que montamos nuestra empresa, y para un diciembre, recuerdo un 2017, me llaman de Costa Rica y me dicen, mira, tienes una propuesta de trabajo, tienes 5 días para pensarlo, la tomas o lo dejas, tienes 5 días. Nosotros normal, de verdad que, mira, es lindo porque cuando tú no te aferras a las cosas, todo fluye. Definitivamente no nos aferramos a la idea de irnos, en absoluto. De hecho, el tiempo que estuvimos acá en Mires Venezuela, Mires Mundial, fuimos demasiado felices. Entonces, pero sí sabíamos que para lograr metas y eso, pues teníamos que estar sujetos. Recuerdo que vinimos a un culto de oración, tal cual un día como hoy. Nos vinimos mi esposo y yo, y vamos a hablar con el apóstol, con el padre, o sea, vamos a proponerlo, pero nosotros relajados, si era así, chévere, y si no, no pasa nada, somos felices. Igual, y recuerdo que cuando vinimos hablamos con el padre y dijo, claro, mis hijos, por supuesto que se van a ir y van a hacer la obra del Señor. Yo me quedé frío porque nuestra vida tuvimos que arreglar en 5 días. No había tiempo mucho para despedirse, no había mucho tiempo para, bueno, fue demasiado rápido todo, y pues nos fuimos a Costa Rica para hacer la obra de Dios. Nuestro trabajo literal en Costa Rica, ese que Dios usó para llevarnos, duramos 5 meses nada más en Costa Rica. Después Dios empezó a hacer cambios en tan solo 5 meses allá, y fue una locura, fue una completa locura. Aquí pudiéramos dar muchos detalles, pero ahí empezó la travesía. Ok, y bueno, Valesca, llegan a Costa Rica, porque es interesante, y hay decisiones y oportunidades en la vida que te llevan a justamente generar esos cambios, pero cuando llegaste a Costa Rica te enfrentas a un nuevo país, una nueva realidad. ¿Cómo fue ese cambio? Fue muy fuerte, realmente es una cultura completamente diferente. Aquí las palabras son completamente diferentes que allá, pero sin embargo asumimos el reto, y más porque sentíamos que era el respaldo de parte de Dios. Eso fue lo que realmente nos tranquilizaba, y nosotros decíamos, bueno, si Dios nos trajo hasta acá es porque nos va a ayudar y nos va a respaldar en todo tiempo, en todas las áreas. Y así fue.
Entonces sentíamos como ese temor, pero sentíamos como que Dios iba como poderoso gigante adelante de nosotros, abriéndonos puertas, y de verdad que el Señor se glorificó de una manera especial allá. Aunque bueno, allí llegamos, José ya tenía empleo, yo decía, ¿qué hago? Pero el anhelo de nuestro corazón fue empezar la obra. Y cuando uno anhela, ¿verdad?, honrar a Dios, seguir honrando a Dios, el Señor es el que te respalda, el que te ministra y el que te va colocando esas personas que te van abriendo puertas. Entonces ya más adelante conocimos mucha gente, abrimos células y fue una gran bendición. Ya ahí nosotros cuando llegamos decíamos, ay, que alguien nos invite a un cumpleaños, que alguien nos diga algo, ¿verdad? Porque estábamos solos. Pero ya después Dios empezó a añadir a las personas. Y ahora más bien, por gracia, los cumpleaños y las invitaciones nos sobran. Y bueno, de verdad que no estamos solos, ya tenemos un equipo de trabajo y Dios ha sido fiel. Y qué hermoso ver todo esto, pero ahora quisiera hablar de lo malo y lo feo. Y son cosas que la gente tal vez no le gusta escuchar, pero que es necesario que analicemos, porque para romper tus límites tienes que enfrentarte a esas dificultades, a esos retos, y algunos dirán, bueno, esas oportunidades para poder avanzar. ¿Cuáles fueron las dificultades más fuertes a las que se tuvieron que enfrentar con este cambio? Sí. Bueno, eso va a quedar entre nosotros, Mires, y las redes. Creo que no lo habíamos comentado como mucho, pero recuerdo una vez que yo estaba trabajando en un restaurante y yo estaba esperando a José. Entonces en una de esas yo veo que llega José y yo le digo, José, ¿qué pasó? Y el carro te estaba escribiendo y no me respondías. Y entonces en el trabajo de él le dieron el vehículo, le dieron móvil, ¿verdad? Celular. Y resulta que en una de esas él me ve y me dice, no, me despidieron. Pero bueno, allí podemos fluir, tú estás trabajando, estoy tranquilo porque tú me vas a apoyar. Y en una de esas yo lo veo y le digo, hoy también a mí me acaban de despedir. Dios, el mismo día nos despidieron a los dos del trabajo. El trabajo ya estaba pasando una situación financiera. En el mío fue literalmente Dios sacándome de ahí. Brutal. O sea, el choque fue, estoy en un país, teníamos 3 meses tal vez. Sí. Ya va, yo necesito hacer una pausa porque necesito café, porque ya va. Mire, yo les voy a decir algo y les voy a confesar, yo tenía una expectativa de este podcast, pero este otro nivel que a los dos el mismo día, ya va, me tienen que decir cómo enfrentaron esto, cómo lograr superarme. Te despide, obviamente, bueno, no sé, no quiero tal vez decir cosas, pero ok, tal vez estarán algo de ahorro, tal vez no, pero ¿cómo fue ese proceso? No, fue demasiado fuerte porque ese día que yo llego, ella me dice, yo quedé frío, ¿verdad? Me acuerdo que no teníamos ni siquiera un celular para pedir un taxi, para volvernos a la casa. Costa Rica un poquito complejo estructuralmente hablando. Y le pedimos a alguien, o sea, nos fuimos a la casa, los dos nos agarramos las manos, lloramos y vamos para adelante. Lo primero que hicimos fue porque en Costa Rica, si no hay para el arriendo, pues toca calle. Así de sencillo, ¿verdad? Y recuerdo que hablamos con la dueña de la casa, que era una señora, y fuimos muy honestos, le dijimos, mira, no podemos pagar el arriendo, no sé hasta que consiga trabajo, pero nosotros somos muy responsables y le vamos a pagar hasta el último dólar que vamos a tener pendiente de unos tal vez 2-3 meses, no lo sabemos. Recuerdo que fueron como 3 meses y esa señora lloraba y Dios usó a mucha gente y dice, no te preocupes, no pasa nada, van a tener donde vivir y los voy a apoyar, hasta comida nos daba, me acuerdo, fue impresionante lo duro. Y era el shock porque no sabíamos ni cuánto valía un autobús, no conocíamos a nadie. Era el tema del trabajo. Al mismo tiempo mi esposa, gracias al Señor, siempre me puya la obra. Entonces igual me acuerdo que en ese momento empezamos con un local para la iglesia. El local era muy bonito, pero tenía muchas filtraciones aéreas. Entonces cuando llovía eso era terrible. Y recuerdo que también tenemos que pagar casa, local de la iglesia y los autobuses, que el diseño es el mismo y tenemos que sacar autobuses para llevar a las personas a la iglesia. Y no me pregunte, William, cómo hicimos este tiempo, pero Dios nos sostuvo ese tiempo. Pero son dificultades, cultura, palabras, estructuras que a veces uno maneja. Inevitablemente uno piensa, en mi país no existe esto, en mi país esto es mejor, en mi país mi esposa es muy
Dios bendiga a mi esposa, porque en los momentos donde yo siento más opresión, ella está flotando y a mí me está llevando al río, pero como yo la veo flotando a ella, yo digo, bueno, me agarro de ti, que es una gran bendición, y ella me decía, todo va a salir bien, Dios nos va a ayudar, y definitivamente fue muy fuerte. Ahora, fue muy fuerte. Si tuviésemos que hacer un flashback o irnos hacia atrás un tiempo, ¿qué pudiesen aprender o qué aprendieron de ese cúmulo de experiencias? Y para darle un chancecito a que puedan pensar esa respuesta, pensamos que las dificultades llegan a nuestra vida y como que bueno, tenemos que superarlas y ya, pero soy partidario de que toda dificultad tiene un gran aprendizaje. Ni siquiera es un aprendizaje lineal, no. Totalmente. Toda dificultad tiene un gran aprendizaje. Incluso recientemente compartíamos sobre María y el ángel le decía no temas, y la llevaba a romper los temores, porque de esa experiencia que rompía toda la parte cultural, una mujer soltera que no había sido desposada y embarazada, ¿qué animal es este gato? Cómo esta mujer tuvo que romper el temor a ser apedreada y ser ese canal de bendición para traer al mundo a Jesús. Ahora, este cúmulo de experiencia, ese doble despido, más todo ese tema de hasta aceptar recibir ayuda, porque hay una de las cosas que hablo a veces con el círculo de amistad, y le digo que a veces hay el orgullo de pobre, que oye, estoy pasándola feo, pero por favor, no estoy dispuesto a recibir. Y hablo de todos estos puntos, pero me gustaría escuchar de ustedes, si tuvieran ahorita que decir de este tiempo, de esta experiencia, ¿qué aprendieron José y Valeria? Sí, bueno, de mi parte, fue eso. Yo siento que Dios trabajó con mi orgullo, ¿verdad? Yo decía, wow, Señor, tú, que no quede nada de mí, como dice la palabra, ayúdame a menguar para que tú crezcas, y definitivamente a depender de Dios. Porque a veces nosotros decíamos, no, dependemos de Dios, pero cuando ya tú quedas así, que te sientes como a la deriva, como en el mar, tú, la barca y el cielo y el mar, ¿verdad? Tú dices, no, Señor, aquí siento que dependo de ti. Y aprendimos a depender completamente del Señor. Totalmente. Aprendimos que era Él el que nos llevó, era Él el que nos iba a sustentar y era Él el que nos iba a librar de todas esas situaciones. Y de hecho, Dios nos dio la oportunidad después de comprar nuestro primer carro, y fue blanco. Porque, ¿usted se acuerda de la campaña? Sí, la campaña, total dependencia de Dios. Nosotros dijimos, no, va a ser blanco, y eso nos lo recordaba cada día el Señor. Ustedes dependen, es de mí. Pastor, y es tremendo porque esa oportunidad, éramos muy jóvenes. Seguimos siendo jóvenes. Amén. Aunque las canas en la barba digan lo contrario, ¿no? Sí, no, es que esa es la moda. Es un tema de moda. No, éramos muy jóvenes, éramos más jóvenes. Entonces, yo creo que una de las cosas que pudimos aprender era una palabra que siempre está en mi cabeza. El padre Eleazar siempre decía que hay que romper con los complejos, y eso se quedó en mi corazón muy profundo. Recuerdo que una vez lo que hice en ese momento, yo le dije, bueno, mi amor, voy a hacer Uber para fluir mientras tanto. Fue un proceso muy fuerte. Recuerdo que yo haciendo Uber un día, 10 de la noche, yo dándole ahí porque el día siguiente había culto. Recuerdo que estoy por una calle por allá bien botado, me caigo, casi me voy por un allá le decimos guindo, por un barranco. Okay. Dios me guardó. Eran como las 11 de la noche, había mucha neblina y casi me voy. Tuve que sacar el carro con una gente. Bueno, me voy de vuelta a casa y era muy fuerte. Yo casi destruí un carro que no era mío. Fue un proceso muy duro. Y recuerdo que yo dije, agarro ese carro y me voy para mi casa y hoy entrego este carro. Yo no sirvo para esto. Y recuerdo que cuando voy de vuelta, yo apenas creo que tenía tal vez 24 años, creo. Era muy chamo. Y yo no entendía todo lo que estaba pasando, los despidos, tener que afrontar muchas cuentas bancarias, pagos de iglesia, casa, muchas cosas. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y Dios traía a mi corazón, me acuerdo que fue uno de los aprendizajes, pastor, que me estás preguntando, y era no solamente romper con complejos, porque a veces tenemos el problema que no nos las creemos. Tenemos el problema que no creemos que hemos sido llamados para grandes cosas. ¿Ok? De hecho, el sueño de Dios es mucho más grande de lo que podamos imaginar. Y recuerdo que Dios dijo, voy a trabajar en tus complejos. Y recuerdo que en camino a casa también me dijo, y yo recuerdo que yo lloraba como un niño, literalmente, estaba como un niñito llorando, y Dios colocaba en mi corazón, seguro que era el Espíritu Santo ayudándome a convencerme,
Y yo hablaba, yo le decía a Dios, Señor, no sé por qué dije eso, pero lo que dije fue, ponme como un aguacate en papel periódico. Necesito madurar para poder resistir todo lo que se me viene a nivel ministerial, a nivel familiar y a nivel financiero. Madúrame, porque si no maduro no puedo. Y ahí empezó un proceso lindo, brutal. Fue fuerte. Algo que tal vez no voy a hacer cronológico, pero me gustaría saltar a un área que también considero importante y más por la tendencia mundial que en lo particular, tal vez, no sé, la audiencia o los que están conectados pueda generarle una preocupación o tal vez indiferencia, pero he visto con mucha preocupación que ahorita hay muchos jóvenes que han tomado la decisión de no tener hijos, porque ¿para qué? O sea, tal vez mi vida se centra en viajar, el carro del año, un mejor departamento, pero eso de hijos como que ¿para qué? Y creo que también es uno de los límites que Dios les permitió romper. ¿Cómo fue ese proceso, no sé, toma decisión de que José Eleazar hoy estuviese con nosotros? Su niño de 4 meses ya, ¿no? 4 meses. 4 meses. Sí, no, de verdad que Valesca y yo a veces somos exageradamente melancólicos, somos demasiado planificados, Okay. Somos muy estructurados, tratamos de... Sí, a veces se improvisa y a veces Dios hace como quiere, pero lo que forma parte de nosotros, pues tratamos de tener un control de llevar todo muy organizado. Sí, definitivamente sabíamos que estos eran los tiempos, sin embargo había no dudas, miedo. Recuerdo que hablamos con un pastor y estamos hablando de muchas cosas y de repente Dios lo usó y me decía, cuando yo iba a ser padre, recuerdo que yo tenía miedo. Estamos hablando de otra cosa. Y dice, yo tenía miedo, pero me lancé y todo salió mejor y todo salió bien. Y yo decía, o sea, la cuestión es, hay que atreverse. Nunca van a haber las condiciones perfectas para tener bebé. Sin embargo, yo creo que la cultura que estamos viendo en el mundo hoy en día está muy fuerte. Y yo creo que el objetivo es generar miedo en las personas. Miedo a no atreverse a tener bebé, miedo a no querer afrontar una responsabilidad, porque creo que el asunto va con la responsabilidad, porque tener hijos es una gran responsabilidad y las personas quieren evadir eso, ¿no? Yo siempre tengo una lucha no interna, externa con ese tema de los bebés, porque ahorita que tenemos nuestro bebé, hubiésemos preferido tenerlo antes. O sea, creo, mi amor, con tu respeto, creo que estoy viviendo en lo personal el momento más bello de mi vida. Okay, aunque la vida son etapas, creo que esta etapa es preciosa, pero recuerdo que un día estábamos, mi esposo y yo en un centro comercial, Dios nos tomó, nos sentamos a hablar, ella y yo siempre, no sé por qué, pero cada vez que tenemos que tomar decisiones buenas o en un centro comercial nos sentamos y hablamos muy serio, sacamos una libreta y empezamos a escribir, y recuerdo que mi esposa la toma a Dios y dice, tenemos tanta edad, yo creo que ya es el tiempo, entonces, y empezamos a hacer micrometas para poder llegar a la meta de José Eleazar. Tenemos que cambiar de vehículo, tenemos que vivir en un mejor lugar para que él esté bien, un lugar más seguro, hay que creerle más al Señor, hay que empezar a delegar en la iglesia, hay que tener ya un equipo para que nos apoye. Empezamos a hacer un montón de metas y empezamos a hacerlas una por una, y hasta que ya tomamos la decisión de no José Eleazar y decimos, bueno, todo lo que tenemos estructurado, planificado se dio porque Dios trabaja con gente de metas, Dios trabaja con gente de sueños, y aunque parezcan difíciles, pues hay que establecerla para poder lograrlo. Y bueno, el bebé hoy es una gran noticia para nuestra vida, un impulso, un motor. No sé cómo lo ves tú, mi amor. Incluso antes de que nos responda, ahorita vamos a ahondar en el tema de la importancia de lo que es las metas y poder tener una proyección de vida, pero Valesca, ¿cuál es tu consejo para esas mujeres, incluso para esos hombres que han tomado la decisión de no tener hijos? Mira, no tengo hijos. Ahora tú que eres madre y que tienes esa experiencia, ¿cuál es tu consejo hacia esas personas? Bueno, coloquialmente hablando, yo les diría, no saben lo que se pierden. De verdad que tener al bebé nos ha hecho que crezcamos más, que se desarrollen más habilidades, más capacidades, y que sobre todo es algo tremendo. O sea, que cuando el bebé te ve, cuando te agarra, es algo que se desarrolla, y yo digo, Dios mío, qué bonito que la gente pueda sentir esto y que supiera de lo que se pierde, ¿verdad? Entonces, bueno, tú también que eres papá, sabes que es un amor extraordinario, es algo que tú dices que, wow, Señor, esto solamente lo creaste tú, y qué bonito disfrutar de eso, porque la Biblia dice que es un regalo.
Entonces, aceptar ese regalo, cuidarlo y nada, o sea, es espectacular. Yo diría de verdad que es increíble. Quisiera que habláramos de la importancia de las metas porque, bueno, tengo el gusto y qué bendición poderlo hacer acá en este podcast. Felicitarles por la obra que han hecho con tanto amor y con tanta excelencia y viendo el resultado de Mires Costa Rica. Pero bueno, nos decías que todo es un proceso y también nos decías que es importante tener metas, proyectar, organizarse. Y hablábamos en el camino acá a la grabación del podcast que ya han logrado metas, por ejemplo, en cuanto a infraestructura se refiere de la iglesia, en cuanto a instrumentos. Una de las cosas que hablaba con mi hermano Wilmer, que está acá en la parte audiovisual, y me gusta mucho el contenido que generan porque lo hacen con excelencia, se exigen mucho y eso se exterioriza y es de ejemplo a todo el entorno. ¿Qué importancia tienen las metas y cómo lograron también romper los límites ministeriales y no decir, bueno, yo estoy haciendo aquí esto y darle gloria a Dios que estoy haciendo la obra? Sí, novela, ¿sabes qué? Bueno, creo que eso va unido a la pregunta anterior porque una vez íbamos entrando a nuestra casa, a nuestro apartamento y recuerdo que yo le decía a mi esposa, le decía, amor, ve, normalmente cuando uno tiene un hijo, okay, la gente puede lograr esto y con un hijo se reduce el tiempo, se reduce muchas cosas, etcétera, el esfuerzo se reduce, pero no tiene que ser así. Si estamos sin hijos, con hijos tiene que ser el doble. Entonces, nos hemos exigido mucho más en todas las áreas y realmente tener metas no es importante, es muy importante, porque desafía tu fe. Las metas lo que hace es aumentar tus capacidades. Todos tenemos fe. Cuando nos vamos a dormir, alguien dice hasta mañana, y como que te garantiza que vas a despertar mañana, pues es la fe, ¿no? Pero ciertamente cuando tus metas, que no pueden ser alcanzables, porque metas alcanzables creo que cualquier persona puede tener metas alcanzables, tienen que ser locas, tienen que ser inalcanzables. No hace mucho en la iglesia teníamos la meta de la silla, por supuesto sin Dios es imposible y sin el equipo es imposible, pero tenemos apenas cabían 60, 70 personas en la iglesia y si llegaban 10 personas más, nosotros estábamos sudando y mandamos a comprar por lo menos 5 para que entraran otras personas más. Pero dijimos, ya eso se tiene que acabar, tenemos que expandirnos. Compramos, nos pusimos la meta de 200 sillas, sacamos las cuentas, era un número bastante alto. Y decíamos, esto es loco, pues estas metas tienen que ser locas. Lo acabamos de lograr hace tal vez unos 15 días, creo. Gracias al Señor ya lo logramos, porque nos estamos equipando para irnos a un lugar más grande. Y los instrumentos musicales, pues ya ahorita tenemos que volver a Costa Rica y ya terminamos de definir todo, porque ya logramos la meta también de los instrumentos musicales, pero hay que pensar y soñar cosas absurdas, cosas locas, porque alcanzables, pues nos quedamos cortos, ¿no? La idea es esa, y creo que si tenemos metas locas, pues o llegamos a eso o la superamos, o por lo menos cerca, pero estamos cerca de la locura de metas locas, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la vida. Yo creo que es importantísimo tener metas. Bueno, importante, ya nos han dado tips, pero importantísimos de cómo nosotros podemos romper los límites. Primero, tenga metas. No sé si usted pudo sustraer también parte de este consejo, pero nos hablaba de la importancia del equipo. Es importante que puedas construir un equipo y que juntos puedan llegar y puedan juntos trabajar en pro de esa meta. Nos quedan unos minutos. ¿Qué más podemos hacer para romper los límites de nuestra vida? Bueno, Pastor, fíjate que es demasiado tremendo porque para superar límites hay que saber cuál es el límite. Hay que saber cuáles son nuestros límites. ¿Qué es eso que cuando uno llega, uno dice, ya aquí tengo miedo? Ya si llego a esta línea, ya empiezo a tambalear, ya empiezo a sentirme mal, a preocuparme. Yo creo que primero hay que saber cuál es el límite nuestro para saber cuál es el límite que hay que pasar. Por ejemplo, tú nos contabas que llegaron a Costa Rica de alguna manera con una propuesta de trabajo. O sea, llegaste siendo empleado. ¿Cómo rompiste el límite? Y hoy entiendo que... Entonces, sí. ¿Cómo rompieron ese límite, por ejemplo? Aunque no lo crean, fue una llamada. Recuerdo que cuando nos despiden y pasa toda la cosa, que yo estaba en el mismo carrito, yo no sé por qué, pero Dios me habla mucho cuando estoy manejando.
Y importante, clave, para romper un límite, empiece a manejar. Yo, si no manejo, algunos se manejan, porque como que la cosa va por ahí. Pero ¿cómo romper ese límite? Es impresionante, porque yo hago una llamada, y eso es clave. La Biblia dice que en la abundancia del consejo está la prosperidad. Y eso es una de las cosas que ha cambiado mucho nuestra vida. Siempre buscamos consejos de gente que ha superado límites que nosotros no hemos podido superar. Recuerdo que llamé a un amigo, a un pastor amigo, y le digo, oye, estoy pasando esta situación, me acaban de despedir el trabajo, mi esposa también, le doy el cuento, ¿verdad? Y yo esperaba que esa persona orara por mí, me abrazara, me mandara una ofrenda, me hiciera un apoyo, una ayuda, una palabra de aliento. Y me dijo una palabra que me confrontó y me dijo, ¿quién te manda a ser empleado? Wow. Yo me quedé así. Ya va, pero un abracito, va. Sí, recibí un pellizco. Y yo, pero ¿cómo así? No, pero si sabes que los riesgos de ser empleado, ¿para que sigues por ese camino? Me acuerdo que yo dije, muchas gracias, porque me quedé en 3D, como cuando uno va al cine que queda como mareado. Quedé en 3D. Recuerdo que me fui a casa y yo dije, ¿quién me manda a ser empleado? Recuerdo que oré a Dios, te venía diciendo ahorita en el camino, y me metí con Dios muchísimo, oré muchísimo con mi esposa. Mi esposa me apoyó demasiado, y recuerdo que Dios me dio 2 alternativas, porque yo en Costa Rica el primer año fue llevar más palos con una gata ladrona. Okay. Recuerdo que yo veía era todo lo malo, y para pasar límites tienes que dejar de ver lo malo y empezar a ver cosas buenas, empezar a ver las cosas positivas. Y recuerdo que yo dije, voy a hablar con Dios, voy a empezar a ver la alternativa, y Dios me dijo 2 alternativas, me dice, vas a hacer 2 cosas, y para mí eran imposibles, eran límites. O sea, yo ahorita, gracias a Dios que estamos a las barbas, porque yo me la quitaba, yo parecía un muchachito de 15, y Dios me estaba llamando a meterme con gente adulta, y resulta que yo digo, bueno, me dejó que crece la barba y me meto en el asunto. Mi esposa me tomaba fotos para que quedara el testimonio, para que quede el testimonio de lo que Dios hizo. Tiene que quedar en un libro o en un audio. Literal. Y recuerdo que yo me empiezo a meter en el asunto, y Dios me dio 2 alternativas. Y yo le creí a Dios, me metí en lo que Dios me dijo, porque hay que obedecer aunque parezca locura, hay que obedecer sin entender. Y hoy en día la pastora y yo, esas 2 alternativas es la que hacemos en nuestras vidas, y Dios nos sustenta a través de esas 2 alternativas. Fuimos obedientes, y hay que ser obedientes para poder superar los límites, aunque parezca locura. Creo que ha sido un tiempo de muchísimo provecho, y a través de cada consejo nos llevan de la mano a romper esos límites. Recordemos, y si quieren tomar nota de los principios que hemos ido rescatando, primero debes colocarte metas, y metas absurdas, locas, inalcanzables, que puedas desafiarte a ti mismo. Luego también, o parte de ese consejo, es que puedan armar un equipo de trabajo. Algo también que resaltaba los pastores es que debemos tener también mentores. No lo la sabemos todas. Gente que no solamente nos sobe, nos diga, ay, es que eres el mejor, sino gente que te desafíe y que nos den esos pellizcos, como decía el pastor José, que nos digan quién te manda a ser empleado. Por ejemplo, que sean personas que te lleven como dice por ahí una canción, a sacar la mejor versión de ti. Y que nosotros, ¿verdad?, podamos enfocarnos, podamos dar lo mejor de nosotros, y que podamos evaluarnos, porque ustedes bien decían, tenemos esta meta, nos la propusimos y ahora ya la alcanzamos, y ahora vamos por la siguiente meta. Así es. Entonces es clave, y resalto esto porque fue algo muy, muy clave que siempre estuvo en medio de la conversación, y es que tenemos que ser personas que tengamos claridad en lo que queremos alcanzar y hacia dónde vamos. Así es. Somos muy agradecidos de poder compartir este tiempo, agradecidos de Dios por permitirnos tenernos acá en Venezuela, y seguro estoy que lo que Dios ha hecho con ustedes y con todo ese equipo maravilloso de Mires Costa Rica, Dios seguirá haciendo cosas extraordinarias y superará y romperá esos límites. Amén. Porque van por buen camino y su fruto nos lo muestran. Así que agradecidos. Nos encontramos en el próximo podcast.